Sistema de bombeo. Eh, a ver si yo tenía algo grabado, es lo mismo, pero de repente vale la pena hacer otra cosa. Un segundito, por favor. Board para poder diseñar, digamos, o poder considerar los elementos de bombeo. Cuando tengo bombeo, primero, ustedes saben que primero va a venir desde la tubería, que está en la tubería principal, va a venir a la caja del medidor, ¿no es cierto? Aquí está la caja del medidor. Y de la caja del medidor, muchachos, va a ir entonces al tanque de almacenamiento. Aquí va a venir entonces un tanque de almacenamiento, básicamente que voy a tenerlo así. Ok, aquí lo tengo, mi tanquecito de almacenamiento. Listo. Y se acabó. De este tanque de almacenamiento voy a tener una bomba y de la bomba voy a impulsar hasta el tanque elevado. Entonces, aquí tengo yo el tanque cisterna. Y aquí tengo el tanque elevado. El tanque cisterna tiene que tener el 60% de capacidad y el tanque elevado el 40% de la capacidad, ¿no es cierto?, calculada. Nosotros sí hemos calculado cuánto es el consumo diario, ¿no es cierto? El consumo diario. Y a ello le hemos aumentado los días que no tienen consumo o sin abastecimiento. O sea, no hay abastecimiento de Semapa, se para 2 días, entonces esto hemos maximizado, ¿no es cierto?, para copar con los días que no tienen abastecimiento de agua. Bien, cuando tengo entonces un sistema por bombeo, tengo varias cosas. Tengo primero todo lo que es succión y voy a tener todo lo que es impulsión. Un cachito, ya está. Todo lo que es impulsión. ¿Ok? La impulsión va a venir hasta aquí, hasta un tanque. ¿Ok? Entonces, esto es impulsión y esta parte es la succión. Cuando tienen succión hay que tener cuidado con la altura de succión, altura geométrica de succión. La altura geométrica de succión está dado, es decir, la altura manométrica, en este caso va a estar dado por la altura geométrica de succión más sus pérdidas de carga en succión, más la altura manométrica de impulsión, más sus pérdidas de carga en impulsión, más b cuadrado sobre 2g, cuando es importante el b cuadrado sobre 2g, cuando las velocidades son importantes. Entonces tienes la succión y tienes la impulsión. Todo es la altura geométrica. Entre succión e impulsión tienes entonces lo que se llama la altura geométrica. Se vas a tener que bombear entonces de manera tal de vencer todo esto. Esta bomba va a tener que poder vencer la altura de succión, va a tener que poder vencer la altura de impulsión, de manera tal que después podamos tener, digamos, una línea piezométrica hasta el tanque.
¿no es cierto? Que tenga entonces todo lo que son las pérdidas de carga, delta H succión más delta H impulsión por aquí, y más B cuadrado sobre 2G. Todo esto es esta partecita, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tiene que impulsar mi altura de bombeo. Siempre voy a tener que el phi de la impulsión es mayor, perdón, el phi de la succión siempre es mayor que el phi de la impulsión en un diámetro comercial. Siempre. Y en este sistema de bombeíto voy a tener, además de la criba, tengo los codos, tengo una reducción excéntrica, tengo una llave de paso unidireccional y tengo una llave de paso. Este es válvula check. Y esta es una válvula cortina. Y aquí tengo otro codito, aquí tengo otro codito. Entonces tienes lo que normalmente perdemos por codos, ¿no es cierto? Por codos, por salida. Entonces, ¿cuáles son las pérdidas de carga normales? Pérdida de carga en la succión. Tengo pérdidas de carga localizadas en succión. Las pérdidas de carga localizadas en succión viene dada por la entrada, la criba, la reducción. Y en la impulsión, voy a tener los codos, aquí también, ¿no? Codos, aquí codos. También tengo la válvula check, la válvula cortina y la salida al tubo. Entonces tengo pérdidas de carga que son localizadas tanto para succión, pérdidas de carga localizadas para succión, ¿no es cierto? Y para la impulsión. Y luego tengo obviamente la fricción. Que la fricción está dada tanto para la succión como para la impulsión. Entonces tengo fricción más sus pérdidas de carga localizadas para conocer la altura manométrica de bombeo o la altura de bombeo. En bombas chiquititas como son las de una casita, en la potencia es QH sobre 50, la potencia en HPS. Normalmente Q viene en litro por segundo, la altura manométrica viene en metro y 50 es la eficiencia. Veamos un ejemplito. Q cuánto es su caudal de bombeo. El caudal de bombeo va a ser el caudal que tenga el volumen del tanque cisterna en 2 horas. Entonces voy a llenar máximo en 2 horas el caudal del tanque cisterna. Entonces ustedes, digamos, tienen un tanque cisterna de chiquititos, son los tanques cisternas, ¿no? Un tanque cisterna vamos a tener, digamos, del volumen del tanque cisterna, digamos que sea 1.5 metro cúbico. ¿Ya? 1.5 metro cúbico llenado en 2 horas
Eso te da un caudal de 0.75 metros cúbicos por hora. El 0.75 metros cúbicos por hora. Entonces, yo necesito metro cúbico por segundo. Entonces, 0.75 metros cúbicos por hora por una hora, 3.600 segundos. Esto es igual. 0.75 enter, 3.600 entre. Esto es 208 por 10 a la menos 4. 2.08 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿No es cierto? O si quieres por litro por segundo, 1000 por, entonces esto es 0.21. Igual 0.21 litro por segundo. Entonces, mi potencia va a ser igual al caudal 0.21 litros por segundo. Por la altura, digamos que voy a elevar 320, digamos que tienes 3.2 en un lado, 2.8 más y el techo más unos 2.8 más. Vamos a tener unos 8.80 metros. Considerando sobre 50. 0.21 por 50 entre. Entonces, esto es bien chiquitito. Bien chiquitito. Entonces, estas bombitas normalmente son de medio HP, nada más. Máximo va a venir 3/4 HP para una casita. No es más. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo 3/4 de HP y tengo 3 pisos. Sí, creo que 3, no, un HP tengo. Pero es que yo tengo un jardín y el jardín es ¿qué se llama? Con aspersores y necesito altura de impulsión en los aspersores. Entonces, esto es Q en litro por segundo por la altura manométrica de impulsión por sobre 50. Esto no da nada, ¿no es cierto? Entonces, podríamos llenar en una hora, digamos, mi tanquecito, ¿ya? 1.5 metros cúbicos en una hora, 1.5 metros cúbicos por hora, ¿no es cierto? Entre 3.600, eso da por 1000, da aproximadamente 0.42 litros por segundo. Si lo lleno en una hora, la potencia sería 0.42 por, digamos, 8.8 sobre 50. Igualito, esto es muy chiquitito. Eso va a dar, a ver, 0.42 entre 8.8 por 50 entre. Eso va a dar 0.07. Y tu bomba más chiquitita es de 0.25, pero no le coloques 0.25, le vas a colocar medio HPcito. Ya, de esa manera entonces voy a calcular, pero para encontrar este 8.8, yo necesito calcular las pérdidas de carga. Veamos. Aquí, por ejemplo, tienes un caudal de bombeo X, ¿no es cierto? Que el reglamento, esto hay que ver cuántas unidades de gasto, todo esto. Tienes 1.04 litros por segundo. Ok. Por el momento no se fijen en nada como está calculado, pero simplemente tienes un caudal X de 1.04 litros por segundo, lo conviertes a metro cúbico por segundo. Y vas a encontrar para la fórmula de Flamand, para el PVC, que es 0.3 veces 0.135.
Entonces, la succión siempre es un diámetro comercial más grande que la impulsión. Por eso tengo succión 1 y la impulsión voy a tener 3/4 de pulgada. Esto convertido a metros son esas cosas. Y aquí la succión, ¿no es cierto? La succión está dada aquí. Ahí está la succión. Y esta es la impulsión que está arriba. Esta es la impulsión. Entonces tengo succión y tengo impulsión. ¿De acuerdo? Esas dos. Y lo que hago es encontrar, para todos tengo criba, entrada, codo, cortina, check, T de paso inverso, T de paso directo. Entonces, esto es, digamos, para todos los casos. Entonces, lo vamos a poner para todos los casos. Ahí está, todos los bordes, todos los casos tienen esto. En la succión, ¿qué tengo? Tengo una criba, tengo una entrada, tengo 1, 2 codos, digamos, de 90. Listo. ¿No es cierto? Después, en la impulsión que puedo tener, tengo una válvula cortina, una válvula check, unos cuantos codos, digamos unos 3 codos, ahí está. ¿No es cierto? Y esto que ustedes están viendo acá, ¿no es cierto? Que es 13.905 o 9.5, tiene que ver con las pérdidas de carga. Y tengo aquí las pérdidas. Aquí están las pérdidas para cada una de las cosas. Perdón, un segundito. Cada uno de estos diámetros tienes tú. Y con los diámetros vas a tener entonces para los codos, para todas estas cosas vas a tener esto. Y eso está trasladado aquí. ¿Ya? A las bombas. Un ratito que voy a ver. De acuerdo a esto, en las pérdidas, uno va y hace control. De acuerdo a las 19, de acuerdo a estas cosas, tienes entonces los codos, ¿sí? Los trasladas aquí directamente. Aquí están trasladados. Y los vas a multiplicar de tal manera que tienes la longitud equivalente. La longitud real tienes que medirla. La equivalente es la real. La suma es el total, ¿no es cierto? Y tienes la pérdida de carga por la succión y tienes la pérdida de carga en la impulsión. Y entonces vas a tener la pérdida de carga total en succión y pérdida de carga total en impulsión. ¿Ya? Entonces, de esa manera se va a calcular lo que es la bomba. Muy bien. Cuando tienes, entonces, deja ver. Es con tanque elevado, aquí está. Con tanque elevado, esta parte, que es, aquí le voy a colocar una bomba, ¿no es cierto? Toda esta parte simplemente me sirve para calcular la bomba hasta que llega hasta aquí. Entonces tengo que saber cuánto voy a perder de carga, no solamente en la succión, sino también en la impulsión, toda la impulsión. ¿De acuerdo? Esa es la impulsión. Una vez que has entrado a calcular el volumen y has calculado esa impulsión, ahí queda, ya no es más, se acabó. A partir de aquí es el nuevo cálculo. A partir de aquí. ¿Qué es la diferencia? Esta alturita es la diferencia. Esta alturita es la que te da la altura útil del tanque de agua. Esa altura útil del tanque de agua normalmente la tomo como 1/3 de la altura útil. 1/3 de la altura útil, que es la capacidad, el mínimo que tiene
el nivel de agua. A partir de ese nivel de agua voy a agarrar, voy a salir acá, voy a calcular esta pérdida de carga y voy a aumentar. Aquí voy a entrar ya con un valor y voy a repartir tal cual he hecho en la anterior vez. ¿Ya? No hay ninguna cosa que sea diferente. Así que voy a agarrar y voy a imprimir esto en un PDF y ustedes, por favor, el día de hoy van a preparar su Excelito en blanco, por favor, ¿ya? En blanco. Este sí tiene agua caliente. Se fijan que el agua caliente está aparte. Una vez que ha entrado con una presión de agua fría aquí, ¿no es cierto? Pierde carga en el calefón y sale con una cierta presión aquí al agua caliente. No hay más, ¿ya? Entonces vamos a calcular así. Entonces voy a imprimir, por favor, esta con... Vamos a plotear. La PDF creo que tengo hasta aquí. No sé si ya lo tengo. De repente lo tengo. Creo que no está aquí, pero... Y hasta está ahí en carta. Ya. Entonces, este isométrico con tanque elevado voy a poner ya. Este no es acá 13, este es acá 2022. Lo voy a poner a la K13, por favor. Y se los voy a elevar. Una vez que se los eleve, entonces voy a compartir y ustedes van a poder hacer su Excelito, por favor. En blanco en principio. Mañana empezamos a llenar ese Excel. Bien, muchachos. Entonces eso es todo por el día de hoy, ¿ya? Mañana vamos a hacer el ejercicio. Gracias.